En el siglo XI, el rey Enrique III de Bavaria se cansó de las responsabilidades como rey, de las presiones de la política internacional y de lo mundanal de la vida de la corte. Por consiguiente, hizo una carta de pedido de admisión al monje Richard de un monasterio local para ser aceptado como huésped, para pasar allí el resto de su vida en oración y meditación. Vuestra Majestad, respondió el monje Richard, ¿comprende que la promesa aquí es de obediencia? Esto va a ser muy difícil para usted, dado que usted ha sido el rey. Comprendo, dijo Enrique III. El resto de mi vida voy a obedecerle a usted mientras Cristo lo guíe. Bien, dijo el monje Richard, entonces le diré lo que tiene que hacer. Vuelva a su trono y sirva fielmente en el lugar que Dios lo puso. Después que el rey Enrique murió, se escribió esto en su honor. Al ser obediente, el rey aprendió a gobernar. La obediencia, dando un paso a la vez. Eso es de lo que quiero conversar en esta mañana, de la obediencia. Pero antes, por obediencia a mi Padre, quiero orar por usted y quiero bendecirlo. Padre, quiero darte gracias porque es un privilegio para mí el poder ministrar a la congregación que me has prestado. Señor, lo hago en obediencia a tu mandato y quiero hacerlo hasta el último día que tú puedas prestarme la vida. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero obedecerte en cada una de tus instrucciones y quiero ir de lo sencillo a lo complejo. Habla a tu pueblo, habla a tus siervos, habla a este liderazgo, habla a cada hombre, a cada mujer joven, señorita de esta congregación. Háblale a nuestros amigos y familiares que hoy también se han sumado para poder compartir esta transmisión. Los bendigo y te doy la honra y la gloria a ti, Padre. Y oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Sí, amados, quiero hablar de la obediencia y creo que sería bueno definir lo que la palabra obediencia quiere decir. La obediencia se define como el cumplimiento de acatar la voluntad de una persona que manda o alguien que tiene autoridad. Entonces, resumamos, obediencia es acatar la voluntad de alguien que tiene autoridad. De la forma más sencilla que lo podemos decir es obediencia podría definirse como la sumisión a la autoridad. Basta con que usted pueda identificar quién tiene autoridad, ya sea autoridad gubernamental, autoridad colectiva o sencillamente espiritual. Y una vez que usted puede identificarla, entonces someterse a esa autoridad sería una buena definición de obediencia. Por lo tanto, la pregunta que quiero hacer a manera de reflexión, y será la pregunta introductoria la que nos va a guiar en estas ponencias que quiero compartir con ustedes, sería la siguiente: ¿cómo puedo dar un paso a la obediencia a Dios? ¿Cómo puedo dar un paso a la obediencia a Dios? Una de las cosas que no debemos obviar es que nos es más fácil desobedecer que obedecer. Y yo creo que ya es tiempo que nosotros como congregación podamos escuchar como de parte de Dios una palabra que nos pueda confrontar con este tema. ¿Qué tan obedientes o qué tan desobedientes, hemos sido durante estos últimos días, semanas, meses o, si usted quiere o lo prefiere, años? ¿Qué tan obediente o qué tan desobediente he sido? Puede ser obediencia a mis padres, a mis profesores, obediencia a mis superiores en el trabajo, o podríamos hablar de obediencia a las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Pero el mejor de los casos y de la intencionalidad de este mensaje es su obediencia a Dios, que al fin y al cabo eso es lo que debe de ser prioritario. No
obviemos que una vez que somos obedientes a Dios, por supuesto, vamos a ser consecuentemente obedientes a todas las autoridades que Dios ha puesto de una u otra manera para podernos regir ordenadamente. El gobierno es una autoridad, pero también las universidades tienen autoridades, los colegios tienen autoridades, nuestros trabajos, estén donde estén, sean lo que sean, hay autoridades, hay líneas de autoridad, y obedecerlas sería honrarlos. Desobedecerlas sería ir en contra de lo que el Señor mismo ha establecido. La pregunta entonces, ¿cómo puedo dar un paso a la obediencia a Dios? ¿Cómo? Yo quisiera compartir 3 consejos que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. El primer consejo que quiero darle a usted es decirle que yo puedo dar un paso a la obediencia a Dios confiando simplemente en Él. Allí comienza todo. Yo comienzo a obedecer cuando soy capaz de confiar en aquella persona que me da la instrucción, porque puedo reconocer que esa persona tiene algo diferente que se llama autoridad. En tanto que yo no reconozca su autoridad, yo no voy a confiar en su instrucción. Voy a pensar que su instrucción siempre estará vedada, cegada, que es injusta, y terminaré desobedeciendo. La obediencia está fundamentada en la confianza que tengamos en Dios. No confiar en Dios lleva potencialmente a la idolatría, desagradando por supuesto a Dios. Cuando usted no confía en Dios, entonces usted está quitando a Dios del lugar en el cual Él está y el lugar que le corresponde, para colocar cualquier otra cosa en la que usted finalmente podrá confiar. Y le aseguro que a esa cosa o a esa persona en la que usted decide confiar será la persona que usted coloque en el lugar de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen muchas historias que destacan la necesidad o la importancia de obedecer a Dios y a su palabra. Yo tengo unos cuantos ejemplos que me gustaría compartir con usted. Son citas que voy a buscar muy rápidamente. Por ejemplo, quisiera comenzar con Génesis capítulo 12, verso 4, y voy a referirme un poquito al contexto. Génesis 12, comenzando en el 1, nos narra que el Señor le hizo una invitación a Abraham para que pudiera participar en una promesa, y esa promesa era la promesa de la salvación. A partir de ese momento, esa promesa estaría en juego, y Abraham decidió obedecer. Comenzó diciéndole: voy a hacer de ti una gran nación, por consiguiente vete de tu tierra y de tu parentela, porque quiero construir, quiero hacer contigo. Voy a entregarte una misión trascendental. Usted probablemente conoce ese pasaje. Luego dice el verso 3: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te bendeciré para poder bendecir, para que tú puedas bendecir al resto de las familias. Y dice el verso 4, que es al que quiero apuntar: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham confió en Dios, consecuentemente le obedeció. Éxodo capítulo 4, otra cita muy bonita. Éxodo capítulo 4, versos 18, nos cuentan o nos narra todo el capítulo 3 y parte del 4. Cuando Dios le hace un llamado a Moisés, se lo hace de forma directa y clara: Moisés, Moisés. Y después de que Moisés hubiese regateado con Dios y diciéndole: Dios, es que yo no puedo, porque tengo, porque soy, porque mira, el Señor finalmente le dijo: tú eres el elegido. Mirándole así, tan frontal como yo lo estoy viendo a usted, Él le dijo: tú eres mi elegido. Y saben, amados y amadas, Moisés decidió poner su confianza en el Señor, y Moisés confió en Dios. Dice la palabra: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz.
Volveré a Egipto para cumplir la misión establecida por mi Dios. Moisés confió en Dios. Josué capítulo 1, los versículos básicamente 10 y 11, pero me gustaría poder remitirme a la historia. El Señor está llamando a Josué para su servicio y le está diciendo: levántate y cruza este Jordán. Cuenta la preciosa historia de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. De parte de Josué, Josué escuchó la palabra de Dios y la instrucción dada por Dios, y dice la palabra del Señor en capítulo 1, verso 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Esta es una historia preciosa. Era la instrucción que el Señor le había dado a Josué. Ahora Josué está obedeciendo a su Señor. ¿Saben por qué lo hizo? Porque Josué confió en Dios. La historia que encontramos en Jueces, de la que estuvimos hablando en estos días, una historia sumamente hermosa, es la historia de Gedeón. El Señor le pide a Gedeón salvar al pueblo de Israel de mano de los madianitas, y le da una instrucción muy interesante. Recuerda aquella frase: varón esforzado y valiente, ve con tu fuerza a salvar a Israel. Y Gedeón, en medio de sus dudas como humano, puso varias señales al Señor. El Señor finalmente le fue confirmando cada una de las señales, como diciéndole: tú eres el hombre que yo he elegido para salvar a mi pueblo de mano de los madianitas. Y entonces Gedeón obedeció a Jehová. Capítulo 7, versos 1 y 2, dice así la palabra del Señor: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Pero ya Gedeón está enfilado, ya Gedeón está enlistado. Él va a cumplir la misión establecida por Dios: salvar al pueblo de Israel de mano de los madianitas. Y lo hizo porque Gedeón sencillamente confió en Dios. Todos estos hombres han evidenciado su confianza en Dios y consecuentemente su obediencia a Dios. En Mateo capítulo 14, vamos a irnos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 14, encontramos la historia de un hombre que usted probablemente conoce, es el apóstol Pedro. Nos dice el verso 28 y 29 de este capítulo que Pedro logró hacer lo que ningún hombre 100% humano y solamente humano ha hecho, y fue caminar sobre las aguas. Dice la palabra: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminó sobre las aguas porque confió en Dios, y porque confió en Dios le obedeció a Dios. Marcos capítulo 10, versos 49 al 50. Marcos capítulo 10, otro pasaje relativamente conocido, nos está hablando acerca del ciego Bartimeo, otro hombre que se atrevió a obedecer a Dios cuando Jesús le invitó a venir, y una vez que lo hizo, depositó su confianza en él. Dice la palabra del Señor en el verso 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle a Bartimeo, y llamaron al ciego diciéndole:
ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dígame si eso no se llama obediencia. Esa obediencia estaba depositada o estaba sobre una plataforma de confianza en aquel que le estaba llamando, aquel que era uno que tiene poder y autoridad sobre todo y sobre todos. Y este hombre lo pudo identificar. Bartimeo confió en Dios. Lucas capítulo 5, otro texto precioso. Lucas capítulo 5. Hoy hemos viajado por la palabra del Señor. Capítulo 5, versos 4 y 6, 4 al 6. De manera elocuente nos describe el resultado de la obediencia de Pedro ante la instrucción un tanto ilógica, un tanto extraña, un tanto confrontativa, quizá para Pedro irracional. Dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, estoy en 5:4 de Lucas, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Por qué ilógica? ¿Por qué irracional? Mire la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Obediencia al Señor. La obediencia nunca nos va a avergonzar, pero esa obediencia es una obediencia que descansa en la confianza a nuestro Dios, aquel que es nuestra autoridad. Cuando una persona obedece a Dios, está diciendo que aunque entienda o no entienda la instrucción, reconoce que quien da esa instrucción es superior y además que tiene autoridad. Por consiguiente, él no se va a equivocar. Ese que da la instrucción no se equivoca y no se equivocará jamás. Es una razón suficiente para poder confiar en él de manera absoluta. Entonces recuerde, lo primero que tiene que hacer, su primer paso, el primer paso a la obediencia a Dios es confiar simplemente en aquel que nos llama, en aquel que nos sustenta, en aquel que nos sostiene, en aquel que dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, puedo caminar en obediencia decidiéndolo voluntariamente. Entonces, el camino a la obediencia no es una imposición, no debe ser una imposición, no tiene que ser la suma de tantos sermones, mensajes, estudios, predicaciones o plegarias de hombres y mujeres que estemos delante de ustedes diciendo obedezcan, obedezcan, obedezcan. No es el resultado de una imposición, es el resultado de su decisión voluntaria. Dios no nos obliga a obedecer. Eso me gusta de mi Dios. Usted puede obedecer o no obedecer. Él ha dicho, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición, pero es tu decisión. Dios no nos obliga a obedecer. Usted puede hacerlo o no hacerlo. Marcos 3:13 nos dice la palabra de la siguiente manera. Después subió al monte, hablando de Jesús, y llamó hacia los que él quiso, y vinieron a él. Pudieron haber decidido no venir, pero ellos decidieron venir. Entonces, quiere decir que obedecer es una decisión. Usted decide obedecer a Dios o decide no obedecerle. Usted decide obedecer a sus padres o decide no obedecerles. Usted decide obedecer a las autoridades o no obedecerles. Usted decide obedecer a su jefe o no obedecerle. Esa es una decisión. Obedecer es una decisión que se toma con la voluntad. Le obedecemos voluntariamente en toda circunstancia. Nosotros le obedecemos a Dios voluntariamente. De lo contrario, de no hacerlo así, sería una imposición divina o sería un acto de religiosidad de parte suya. Y en ambas cosas yo no veo a Dios satisfecho. No veo a un Dios tirano. Dios no es un Dios dictador que impone. Puede hacerlo. Él puede obligarle a usted y a mí a hacer lo que Él quiera, pero no lo hace. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios que nos ha dado libre albedrío para que usted y yo podamos decidir.
Algunos, ante la invitación directa de parte de Jesús, decidieron desobedecer, decidieron no hacerlo. Tengo un ejemplo en Marcos capítulo 10, versos 17 al 22, y es de un joven que después de venir acelerado, corriendo y preguntándole a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y al escuchar la respuesta de parte de Jesús, los mandamientos, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo eso he cumplido desde mi juventud, dijo este joven. Y Jesús lo mira, fija en él los ojos, y dice la Biblia literalmente, y amándole, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sigue. Despójate de eso que te tiene atrapado, que no te permite que yo sea tu prioridad. Suelta, desarráigate. Y dice la Biblia que él no pudo, y bajando la cabeza dio media vuelta y se fue triste. ¿Qué hizo? Le pregunto, ¿obedeció o no obedeció? Sí, usted ha respondido bien. No obedeció, porque esa fue su decisión. Obedecer es nuestra decisión, pero podemos también decidir no hacerlo. Entonces quiere decir que esto es un asunto solamente de nuestra voluntad. Mientras que otros sí, y hay muchos ejemplos, se permitieron obedecer de manera determinante. Mateo capítulo 9, verso 9, nos recuerda el llamamiento de Leví, o sea, de Mateo capítulo 9, verso 9, dice la Biblia: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso es una obediencia determinante. No cuestiona, no piensa, no razona, porque sabe e interpreta que aquel que le llama tiene toda autoridad, una autoridad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces puedo confiar en él. Y si puedo confiar en él, entonces decido obedecerle. Esa es mi decisión. También encontramos otro pasaje interesante en Lucas capítulo 5, verso 11, que fue el pasaje al que hice referencia hace un momentito. El Señor le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Finalmente lo hizo, y dice la Biblia que pescaron tal cantidad de peces que esa y las otras barcas que llamaron se hundían. Ahora después llegan a tierra, y entonces el Señor les dice, ante la situación que vivían, la conmoción: no temas. Le dice el Señor a Pedro, un Pedro que se había humillado en reconocimiento de esa autoridad, de esa figura del Señor de señores, del Maestro, del Salvador. No temas, le dice el Señor, desde ahora serás pescador de hombres. Y dejándolo todo, le siguieron. Obediencia, eso es obediencia. Una obediencia que tiene que ser el producto de nuestra decisión, y nuestra decisión voluntaria. En tercer lugar, como un último consejo que quiero darles a ustedes en esta hermosa mañana, es que puedo caminar en obediencia iniciando con las instrucciones más sencillas. Algunos de nosotros queremos complicarnos, y algunos de nosotros decimos: bueno, no he sido tan obediente cuando lo pienso bien. Entonces yo le diría a usted: no se complique. No trate de comenzar por donde no puede. Comience por las instrucciones que el Señor nos da en su palabra y que son sencillas. No sé si usted recuerda la historia de Naamán. Naamán, el general. Cuando Naamán se sumergió 7 veces en las turbias aguas del río Jordán, la respuesta del Señor fue inmediata y misericordiosa. Las manchas de la enfermedad común de los leprosos fueron sustituidas por una piel sana y limpia como la de un niño. Segundo de Reyes capítulo 5, verso 14. Quiero animarle a repasar esta historia conmigo. A partir del versículo 11 del capítulo 5 y el 12, vemos la respuesta de Naamán y su reacción. Naamán tenía grandes expectativas de cómo debía recibirlo el profeta. Recuerde, él era el gran Naamán y tenían que recibirlo como un
como todo un señor, como todo un líder, como todo un general. Pero los métodos de Dios no tienen por qué ser como los suyos o los míos. Él simplemente es Dios. Racionalmente, Naamán creía que existía una manera de hacerlo. Y esta manera, la cual tenía que usar el profeta para sanarlo a él, la que Naamán consideraba como correcta, era la mejor. Y Naamán hace referencia a los ríos, tal vez de su región, a los ríos que él conocía versus el río Jordán. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son más limpios? Probablemente eran más limpios, no lo sé. Pero ahora observe la sabiduría de sus criados. Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Las instrucciones sencillas son las que nos dan problemas. Si las instrucciones sencillas son las que nos dan problemas, yo le pregunto, ¿qué podemos esperar de aquellas instrucciones que vengan de parte de Dios y que son complejas de verdad y que implican dejarlo todo, abandonarlo todo? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuántos de nosotros hemos estado dispuestos a dejar nuestra zona de confort, nuestra zona donde estamos, donde vivimos, compartiendo con los nuestros, acostumbrados a una rutina X, a un trabajo, a una condición? Vete de tu tierra y de tu parentela. Eso es difícil, y máxime cuando a usted lo envían sin una dirección, sin un mapa, como fue el caso de Abraham. Las instrucciones sencillas nos dan problemas. Entonces, ¿qué podemos esperar de aquellas instrucciones que también están en la palabra, pero que exigen mucho más de nosotros? Mira, Naamán, solo te ha pedido que te laves 7 veces en el río. Esto es lo más sencillo y te cuesta hacer lo más sencillo. ¿Qué pasaría si el profeta te dice alguna gran cosa? La obediencia requiere a veces una acción que no parece razonable, no parece lógica, pero simplemente hay que obedecer cuando la instrucción viene de una verdadera autoridad. Naamán no veía ninguna razón lógica para lavarse en el río Jordán. Si usted me pregunta a mí y yo pudiese conocer los 3 ríos y me doy cuenta que las mejores condiciones las tienen los 2 ríos mencionados, yo diría, no, el Jordán no es el mejor. Pero eso es lo que Naamán, yo y cualquier otro hombre racional diríamos. El río Jordán tenía poderes curativos. Si fuera así, imagínese la caravana de leprosos que habría todos sumergiéndose en el río. Quizá no era el tema, pero la obediencia no se basa en lo que los otros hacen. Más bien tenemos que obedecer de todo corazón lo que Dios ha dicho, lo que Él ha establecido, porque Él tiene toda la autoridad, porque Él es confiable y Él me ha dado a mí la capacidad para poder decidir voluntariamente si obedezco o no obedezco. Supongamos que Naamán hubiese sido vencido por la desesperación y solo se hubiese sumergido 6 veces, porque él dice, yo soy Naamán y a mí no me mandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sabe lo que hubiese pasado? Que habría muerto leproso y como un pecador, porque la obediencia parcial es lo mismo que la desobediencia. Si usted, amado y amada, usted cree que es un hombre bueno, una mujer buena, si usted cree que es un buen cristiano, pero está solamente obedeciendo en parte, entonces yo le digo, con la autoridad que el Señor me presta, que la obediencia parcial es lo mismo que la desobediencia. Dios no tiene que dar explicaciones de nada. Él no le tiene que dar a usted o a mí explicaciones. Él es Dios y punto. En nuestro caminar hacia la obediencia, solo tenemos que comenzar. Y comenzar con las pequeñas demandas, con las pequeñas instrucciones. Si usted quiere obedecer a Dios, por favor, no cambie las reglas. No intente entender la mente de Dios.
no puede ser entendida por mortales como nosotros. No cuestione la instrucción. Bueno, ¿por qué Dios me está pidiendo? ¿Por qué mi jefe me dice? ¿Por qué mi profesor o el superior? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No cuestione la instrucción. Siempre cuestionar la instrucción es el principio, es la tentativa para la desobediencia. No razone con Dios. No pretenda obedecer en lo más complejo si antes no lo ha logrado en las cosas más sencillas. ¿Recuerda los 3 consejos que le he dado? Primero, usted quiere comenzar a obedecer a Dios, entonces confíe absolutamente en Él. Él es confiable. Segundo, decida obedecer. No siga diciendo, bueno, yo tengo que hacerlo. Deténgase, ya no hable más. Decida en este momento obedecer a Dios y hágalo por la confianza que usted puede tener en Él. Pero recuerde, en última instancia, no se complique tratando de alcanzar lo que hoy usted no puede alcanzar. Tal vez usted quiere obedecer en lo más grande, pero no lo ha logrado en las cosas pequeñas. ¿Cómo pretender hacer un ayuno de 40 días y 40 noches si no hemos logrado ayunar media mañana? Es de lo que estoy hablando. Muchos ejemplos en la palabra nos confirman estas verdades. Por ejemplo, Jesús en Juan 9, 6 y 7 nos confirma que cuando Él da una instrucción, solo hay que obedecerla. Punto. Esa es la historia de aquel ciego al cual llegó delante de Jesús, o le llevaron. Jesús escupió en tierra, hizo una pomada un poco extraña, puso en sus ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé a lavarte. Punto. Imagínese el ciego tocando la pomada. Huele raro, huele extraño. ¿Qué es esto? ¿Qué me untaste? ¿Por qué me untaste esto? No, simplemente ve a lavarte en el estanque de Siloé. Punto. Esa es la instrucción. Y sabe, cuando él regresó viendo el milagro estaba hecho. Solo hay que comenzar por las cosas pequeñas. En Hechos capítulo 9, verso 10 al 15, encontramos la linda historia de la conversión de Saulo. La instrucción para Ananías, aquel hombre que tuvo la posibilidad de imponer sus manos sobre sus ojos porque Pablo había quedado ciego, era una instrucción algo ilógica, incongruente, porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era descabellada. Este hombre ahora va a ver y va a continuar persiguiéndonos. Pensaba, me imagino, Ananías en su humanidad. Pero esta instrucción era ilógica, incongruente, descabellada, pero también divina. Era la instrucción de Dios y no se cuestiona, simplemente se obedece. En muchas ocasiones, el camino a la obediencia a Dios parecerá incomprendido por aquellos que lo transitemos. Pero recuerde, aun cuando usted no entienda, solo tenemos que iniciar, solo tenemos que comenzar, solo tenemos que entrar en ese camino a la obediencia. Si lo hemos hecho y hemos obedecido parcialmente, es sinónimo de desobediencia. Hoy no se preocupe por ser el cristiano perfecto. Muchos hemos querido serlo y no lo hemos logrado, y terminamos quedando bien con unos y con otros. Entonces, que no sea su meta hoy, en este momento. Yo le animo, no se preocupe por ser el cristiano perfecto. Solo comience obedeciendo al Señor en lo sencillo. Muchos pretendemos subir la escalera a la obediencia comenzando por el escalón número 19. No. Comience por el número 1 y luego el 2 y así sucesivamente. No se preocupe por ser perfecto. Solo comprométase en este momento a ser obediente. Inicie lavándose 7 veces en el río de Dios. Cuando escuche la instrucción, sígueme, solo levántese y siga al Señor. Cuando haya un llamado, cuando alguien le esté llamando como de parte de Dios, no lo cuestione, solo diga, aquí estoy presente, ¿para qué me necesitan? Estoy dispuesto y disponible para servir. Siga la instrucción. Si la instrucción es ir al estanque de Siloé y lavarse, no discuta,
¿Por qué el de Siloé y por qué no? ¿Y a qué hora? No puedo ir más tarde. No discuta, solamente hágalo. Cuando usted interprete que Dios está en medio de, que Dios ha puesto a una persona, a un individuo en quien usted puede discernir la autoridad de Dios, solamente obedezca. Y si el Señor nos pide ir a donde no nos nace y nuestra razón nos indica que no es consecuente con, solamente obedezca. Y estoy seguro de que allí el Señor le bendecirá, como lo ha hecho con cada uno de aquellos que intentamos seguirle en obediencia. Amado y amada, obedecer a Dios no es algo sencillo. Hoy hemos querido dar unos simples y sencillos consejos. Para poder obedecerle tenemos que confiar en Él. No podemos confiar si no le conocemos. Ese es el primer paso. Usted necesita conocer a la persona en la que usted va a confiar para consecuentemente obedecerle. Así son las relaciones, así es la vida y así está establecido por la palabra del Señor, que usted pueda conocerle antes de poder confiar su vida en Él y luego obedecerle como su discípulo. Yo quiero invitarle en esta oportunidad, amado y amada, usted que me ha escuchado y que tal vez todas las ideas de alguna manera pueden decir algo, pero no logran impactarlo porque falta algo. Usted necesita conocer a Dios. Y yo quiero en este momento darle la oportunidad para que usted pueda reconocer primero su condición, la condición que le impide acercarse a Dios en obediencia. Eso se llama pecado. En segundo lugar, necesitamos arrepentirnos. Muchos de nosotros hemos tenido que tomar esa decisión diciéndole a Dios: Dios, reconozco que soy pecador y estoy arrepentido, ya no quiero vivir más esta condición de pecado. En este momento quiero tu perdón, pido que me perdones, que seas mi Señor y mi Salvador. Por eso yo quiero guiarle a usted. Quiero guiarle para que usted pueda hacer esta simple oración conmigo. Dígale al Señor que usted desea que hoy Él salve su vida y le dé un lugar en el cielo para vivir una eternidad con Él, solo por su misericordia y por su amor. Y Él le ayudará a usted, como a nosotros, a vivir una vida de obediencia. Por favor, haga esta oración conmigo. Repita después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Mi vida ha estado caracterizada por el pecado y no me siento bien. Y hoy tu palabra me confronta y me dice que necesito confiar en ti, pero no puedo porque no te conozco todavía. Ahora yo me arrepiento de mi pecado y te quiero pedir perdón. Perdóname por todo mi pecado y quiero rogarte que en este momento te conviertas en mi Señor y mi Salvador, pues yo voluntariamente lo permito. Y esta oración yo la estoy sellando en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, nos gustaría que de alguna manera pueda compartirle a alguien que le ha invitado a escuchar la transmisión, a su familiar, a su amigo, a su vecino. Queremos saber de usted, queremos orar por usted, queremos amarlo y que sea parte también de nuestra congregación. Ahora yo quiero decirle a la iglesia, hoy el Señor nos confronta con algo que quizá necesitamos escuchar, como cada domingo, cada momento: la obediencia, dando un paso a la vez. Es probable que muchos de nosotros hemos sido desobedientes. Hemos sido desobedientes a nuestros maestros, a nuestros líderes, a nuestros pastores. Hemos sido desobedientes a nuestro jefe, a nuestro maestro o profesor. Hemos sido desobedientes a aquel que nos ama y que con autoridad ha traído una instrucción para nosotros.
hemos sido desobedientes a Dios. En este momento, yo quiero pedirle que se tome unos minutos para pensar y para replantearse qué tan obediente o desobediente ha sido usted. No se sienta culpable ni acusado. Es tiempo para detenernos y para considerar si nuestra obediencia no ha sido la mejor. Entonces, en este momento, decidamos reconocer que Dios merece toda nuestra confianza y consecuentemente nuestra obediencia. Es nuestra decisión voluntaria. No se complique comenzando por lo más difícil. Vamos a comenzar por lo sencillo. Hay tareas que hacer, hay tareas que le han dejado en estos días. Comencemos por allí. Yo quiero orar, quiero bendecirlo a usted. Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia obediente al Señor, a sus autoridades y, por supuesto, a todos aquellos que Dios haya puesto como autoridades gubernamentalmente en nuestros colegios, universidades. Queremos ser gente extraordinaria que por su obediencia da testimonio al mundo. Quiero bendecirles en este momento. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Nosotros somos gente obediente. No vamos a desobedecer, no vamos a vivir en rebeldía. Nos vamos a humillar delante de ti y vamos a reconocer que tú has puesto autoridades, has puesto padres para poder darnos un consejo y que podamos escucharlo y obedecerlo, seguirlo. Has puesto jefaturas, has puesto autoridades espirituales y por supuesto está tu palabra y el poder del Espíritu Santo, quien nos está guiando todos los días. Permite que nuestra congregación sea una congregación obediente, una manada fiel que escucha tu palabra y la obedece. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por este tiempo. Quiero bendecir a tu pueblo. Todo aquel que esté enfermo, Señor, trae sobre tu pueblo salud, trae sobre tu pueblo bendición, libertad. Permite, Padre, que seamos henchidos de tus bendiciones. Y hoy yo vuelvo a reconocer que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y podemos orar en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La iglesia del Señor es bendecida. Vamos adelante, seamos obedientes. La obediencia siempre traerá grandes dividendos. Quiero recordarles que este próximo jueves ya estaremos abiertos al público. Solamente escuche las instrucciones. Queremos verle. Si usted tiene las posibilidades, súmese con nosotros a partir de este jueves a las 7 de la noche. Quiero decirles que les amamos, oramos por ustedes y sabemos que Dios ha bendecido a esta iglesia ricamente.